El precio de la fama no era solo ambición. Fueron sus cuerpos, su dignidad y sus carreras. Conoce a las 15 actrices de la vieja Hollywood que se atrevieron a decir no y pagaron el precio definitivo. Sus historias son un impactante reportaje de una industria construida sobre el poder, la corrupción y el silencio. Hoy revelamos la verdad detrás del secreto más oscuro de Hollywood. Prepárate para un viaje a las historias no contadas, de valentía, desafío y tragedia, que moldearon la industria. Dorothy Dandridge. La vida y carrera de Dorothy Dandridge se leen como un cuento de advertencia, envuelto tanto en triunfo como en tragedia. Nacida en un mundo decidido a mantenerla en los márgenes, se abrió camino hasta el centro mismo del foco de Hollywood. Cuando Dorothy se convirtió en la primera mujer afroamericana nominada a un Oscar a la mejor actriz, hizo más que romper una barrera. Destruyó la ilusión de que el talento conociera color o clase. El mundo vio su belleza y escuchó su voz, pero pocos conocían realmente las batallas silenciosas que libraba a puerta cerrada. Dentro del sistema de estudios, Dandridge se encontró atrapada en una red de expectativas invisibles. Los ejecutivos de Hollywood, casi siempre blancos y hombres, invitaban regularmente a cenas de negocios, ocultando motivos ulteriores tras la fachada de oportunidades profesionales. Si ella declinaba educadamente, sus guiones desaparecían. Si aceptaba, pero se atrevía a mantener la reunión estrictamente profesional, era despedida y etiquetada como poco cooperativa. El mensaje era claro. En Hollywood, decir no podía costarte todo. La crueldad no terminaba ahí. Dandridge una vez rechazó a un poderoso productor, solo para ver un papel soñado despojado de su sustancia y reducido a un papel de fondo. El castigo se presentó como una supuesta oportunidad. Fue este tipo de represalias calculadas lo que la siguió a lo largo de su carrera. Cada rechazo, cada momento en que insistía en ser tratada con dignidad, llevaba el riesgo de ser borrada. Fuera de las puertas del estudio, la vida personal de Dandridge sufrió tanto como su vida profesional. La lucha constante por protegerse en un mundo decidido a explotar su talento la dejó cada vez más aislada. A pesar de sus inmensas contribuciones, Dandridge murió sola, profundamente endeudada y en gran parte no reconocida por la misma industria que había ayudado a cambiar. El precio de Hollywood por su integridad fue su invisibilidad. Sin embargo, su valentía perdura como un recordatorio de todas las voces obligadas a silenciarse por atreverse a exigir respeto. Eleanor Parker. A Eleanor Parker a menudo se le describía como la mujer de los 1000 rostros, un testimonio de su increíble habilidad para transformarse en cualquier papel, heroína o villana, santa o pecadora. Sin embargo, detrás de la fachada camaleónica, Parker era ferozmente independiente, negándose a ser el títere de nadie fuera de la pantalla. Aunque su carrera brilló con el reconocimiento de la crítica y el éxito en taquilla, un drama más insidioso se desarrolló más allá de la mirada de la cámara, uno que en última instancia daría forma y luego destrozaría su trayectoria. Los problemas de Parker comenzaron con el tipo de invitación nocturna que toda actriz del viejo Hollywood aprendió a temer. Un poderoso ejecutivo, bajo el pretexto de una revisión de guión, solicitó su presencia en una oficina privada fuera del horario laboral. Eleanor Parker, con aplomo y una tranquila determinación, se negó. Para algunos, eso sería el final de la historia. Pero en Hollywood, ese único acto de resistencia conllevaba consecuencias no dichas. Al día siguiente, el ambiente pareció cambiar. Los papeles que le habían prometido se esfumaron. Los presupuestos de marketing para sus películas fueron misteriosamente recortados. Sin explicación, solo un súbito silencio frío. Lo que más dolió no fue la ausencia de escándalo, sino la ausencia de reconocimiento. Parker no estaba envuelta en controversias. No fue noticia de primera plana. Simplemente desapareció de las conversaciones sobre la próxima gran película. Los conocedores susurraban que ella fue alguna vez la primera opción para papeles que luego convirtieron a otras mujeres en íconos. Sin embargo, cada vez que afirmaba sus límites, su nombre desaparecía de la lista. Era como si Hollywood hubiera presionado el botón de silencio sobre su propia existencia. En su vida privada, Parker soportó el peso de estos desaires con su característica gracia. A sus amigos cercanos les confesaba su frustración con el sistema que exigía obediencia ciega, no arte. Para los verdaderos amantes del cine, el legado de Eleanor Parker no se define por su desaparición, sino por su valentía. Al negarse a comprometer su dignidad, expuso la
el lado oscuro de una industria que valora la sumisión por encima de todo. Su historia sigue siendo una advertencia y una inspiración, demostrando que a veces los papeles más grandes son aquellos que se interpretan fuera de la vista del público. Ashley Judd. La historia de Ashley Judd puede ser más reciente que la época dorada de Hollywood, pero sirve como un eco inquietante de lo poco que ha cambiado verdaderamente en los corredores del poder. En la década de 1990, Ashley era una estrella en ascenso. Sus interpretaciones en películas aclamadas por la crítica como Kiss the Girls y Double Jeopardy la establecieron como una de las protagonistas más prometedoras de Hollywood. A las audiencias les encantaba su autenticidad y fuerza, pero detrás de escena estaba enfrentando una batalla por su propia autonomía. El punto de inflexión llegó cuando Ashley, como tantas antes que ella, fue convocada a una reunión con uno de los productores más influyentes de Hollywood, Harvey Weinstein. El encuentro, bajo el pretexto de una reunión de negocios, rápidamente se volvió inapropiado. Ashley resistió sus avances, negándose a negociar su integridad por un papel o un favor. El rechazo enfureció a Weinstein, un hombre poco acostumbrado a escuchar un no. Lo que siguió no fue un escándalo dramático, sino algo mucho más insidioso, una campaña de represalias silenciosas. De repente, los papeles se secaron. Directores prominentes como Peter Jackson fueron aconsejados por la compañía de Weinstein que Judd era difícil y no debía ser elegida. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraron de golpe, no por falta de talento o profesionalismo, sino porque Ashley se atrevió a poner límites. Durante años ella luchó por entender por qué su carrera, que antes iba en ascenso, se había estancado, solo para descubrir la verdad a través del movimiento Me Too, que ella ayudó a iniciar. El valor de Ashley Judd al hablar públicamente no solo se trataba de su propia historia, se trataba de arrojar luz sobre un patrón que había persistido desde los primeros días de la industria. Su disposición a arriesgarlo todo por la verdad inspiró a otras mujeres a salir de las sombras. La defensa de Ashley la ha transformado de ser solo otro nombre en una lista negra a un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza para aquellos que todavía luchan por ser escuchados. Su historia demuestra que, aunque el costo de la integridad en Hollywood es alto, el legado de valentía nunca se puede borrar. Kim Novak. La presencia de Kim Novak en pantalla era magnética, etérea, enigmática e inolvidable. Se convirtió en el rostro del glamour de Hollywood de los años 1950, cautivando al público con sus actuaciones en clásicos como Vértigo y Picnic. Pero la elegancia de Novak era más que superficial. Debajo del barniz de la chica dorada fabricada por el estudio, había una mujer ferozmente decidida a vivir según sus propias reglas, incluso cuando la maquinaria de Hollywood intentaba quebrantar su espíritu. Como el activo más valioso de Columbia Pictures, la imagen de Novak estaba estrictamente controlada por el estudio y sus poderosos ejecutivos. Invitaciones a cenas exclusivas, reuniones privadas después de horas y demandas para moldear su vida personal para el consumo público eran parte del paquete. El precio por decir no, una eliminación lenta y calculada. Novak se negó a asistir a reuniones fuera de horario, eludió ofertas para reformar sus asuntos personales y rechazó la constante presión para estar más disponible para la atención de ciertos ejecutivos. Las consecuencias fueron tan predecibles como crueles. Los papeles principales que antes le ofrecían comenzaron a ir a otros. Los rumores comenzaron. Palabras como difícil, ingrata y distante empezaron a circular. Su estatus de estrella fue socavado gradualmente, no por falta de talento o popularidad, sino por negarse a ser el peón de alguien más. Columbia Pictures, que antes estaba ansiosa por exhibirla como su estrella, comenzó a asignarle papeles más pequeños y menos significativos. Eventualmente, el silencio del estudio se volvió ensordecedor, y Novak se desvaneció del centro de atención. Años después, Novak recordaría esos días y explicaría simplemente: nunca me perdonaron por no jugar su juego. No mencionó nombres ni creó un escándalo. En su lugar, eligió retirarse con su dignidad intacta, incluso si eso significaba el fin de su meteórica carrera. En los años transcurridos, la historia de Kim Novak se ha convertido en un símbolo del precio que Hollywood exige por la no conformidad. Su legado es más que sus películas. Es el mensaje silencioso e inquebrantable de que el verdadero arte y el respeto propio nunca se pueden comprar ni vender. Linda Darnell. La historia de Linda Darnell es un testimonio tanto de impresionante
talento y adversidad implacable. Al alcanzar la fama como una joven estrella, Darnell poseía una belleza luminosa que parecía prometer el estrellato en Hollywood, en sus propios términos, pero desde el principio, su carrera fue moldeada por fuerzas mucho más allá de su control. A los 16 años, se encontró rodeada de hombres poderosos, cuyos intereses se extendían mucho más allá de sus habilidades de actuación. Su madre, decidida a asegurar el éxito de su hija a cualquier costo, a menudo cerraba acuerdos sin el conocimiento de Linda, colocándola en situaciones que ella nunca eligió para sí misma. A medida que Darnell maduraba, se volvió cada vez más consciente del precio oculto adjunto a cada oportunidad. Las audiciones y los contratos frecuentemente iban acompañados de condiciones tácitas, demandas de favores personales por parte de productores y ejecutivos de estudio. Durante años, Linda luchó bajo el peso de estas expectativas, sintiéndose atrapada y sin voz. El punto de inflexión llegó cuando finalmente reunió el valor para afirmar su independencia, rechazando las insinuaciones de un productor prominente que le había prometido el papel de su vida. La represalia de la industria fue rápida y despiadada. El codiciado papel fue entregado a otra actriz, considerada más flexible. Darnell observaba cómo las oportunidades que había ganado con esfuerzo se le escapaban de entre los dedos, reemplazadas por un silencio sofocante. Guiones que deberían haberle llegado fueron de repente reescritos o repartidos a otros, y su nombre se desvaneció de las listas de los más prometedores de Hollywood. En sus años posteriores, Linda Darnell encontró consuelo en la compañía de amigos, a menudo reflexionando sobre las películas que podrían haber sido suyas. Vivió sus últimos días con una ex secretaria, su carrera antaño deslumbrante reducida a una serie de recuerdos agridulces que se repetían en la televisión nocturna. Trágicamente, la vida de Darnell se truncó por un incendio en su casa, un accidente dicen algunos, pero otros creen que marcó el final de una larga y agotadora lucha. Su legado permanece no solo en sus inolvidables actuaciones, sino en su firme negativa a cambiar su respeto propio por el estrellato. La caída de Darnell de la gracia no fue un accidente. Fue el costo de atreverse a decir no. Cathy O'Donnell. La presencia de Cathy O'Donnell en pantalla era algo discretamente poderoso. Aportó una profunda sensibilidad y una melancolía inquietante a sus papeles, haciendo que fuera inolvidable para aquellos que realmente observaban su trabajo. Sin embargo, a pesar de este talento único, su carrera en Hollywood fue sorprendentemente breve, su nombre desvaneciéndose casi por completo de la memoria colectiva de la industria. Esto no fue resultado de un escándalo o controversia, ni se debió a una falta de talento. La verdad, conocida solo por unos pocos, era que O'Donnell fue silenciosamente vetada por negarse a seguir las reglas no escritas del casting de Hollywood. A diferencia de algunos de sus compañeros que hicieron públicas sus luchas o pelearon ruidosamente por su dignidad, la resistencia de O'Donnell fue silenciosa. Las ofertas llegaban a veces con la promesa de papeles que definían su carrera, pero a menudo venían acompañadas de condiciones que no tenían nada que ver con la actuación. Se esperaba que cumpliera con exigencias personales, que buscara el favor de hombres influyentes, que se mostrara afable de formas que no tenían relación con su arte. O'Donnell se negó una y otra vez, eligiendo proteger su autoestima sobre el avance de su carrera. La respuesta de la industria fue rápida y absoluta. Su nombre fue borrado silenciosamente de las listas de casting. Las llamadas de su agente cesaron por completo. Los papeles para los que antes había sido considerada perfecta, de repente se dieron a otras, mujeres dispuestas a seguir las demandas del sistema. O'Donnell no hizo declaraciones públicas, no presentó quejas, simplemente desapareció. Su carrera terminó con un susurro en lugar de un estallido. Falleció prematuramente a los 46 años. Sus notables actuaciones en películas como Los mejores años de nuestra vida y Llamada para un muerto fueron en gran medida pasadas por alto por un Hollywood ansioso por olvidar a quienes se niegan a jugar su juego. Hoy, la historia de Cathy O'Donnell sirve como un recordatorio contundente de que a veces la resistencia más valiente es la más silenciosa y que el costo de la integridad en Hollywood a menudo no se reconoce hasta que es demasiado tarde. Maureen O'Hara. La carrera de Maureen O'Hara brilló con el tipo de carisma y fortaleza que la diferenciaron de sus contemporáneos. La belleza, nacida en Irlanda, era conocida por su cabello rojo fuego, sus impactantes ojos verdes y su poderosa presencia en pantalla en clásicos como El hombre tranquilo y Milagro, en la calle 34. Sin embargo, el atractivo de O'Hara nunca fue solo superficial. Fue celebrada por su inquebrantable integridad,
y su negativa a permitir que nadie, sin importar cuán poderoso fuera, comprometiera sus valores. En el estrictamente patriarcal Hollywood de las décadas de 1940 y 1950, esta firmeza hizo que O'Hara fuera tanto una estrella como un blanco. Los ejecutivos y productores, acostumbrados a que se les consintiera cada capricho, pronto descubrieron que O'Hara era diferente. El momento que lo cambió todo llegó durante lo que se suponía iba a ser una reunión de negocios rutinaria. Cuando el director de un estudio hizo un avance inapropiado, la respuesta de O'Hara fue rápida e inequívoca. Ella lo rechazó firmemente, dejando claro que su carrera nunca sería intercambiada por un compromiso personal. Este acto de desafío la perseguiría durante años. La represalia fue tanto inmediata como insidiosa. El teléfono, que antes sonaba constantemente con nuevas oportunidades, quedó en silencio. Los papeles que le habían prometido se evaporaron. Aún peor, comenzó una campaña de susurros, marcándola como difícil e intransigente. En un lugar construido sobre la reputación, tales etiquetas podían ser mortales. O'Hara pronto se encontró luchando con uñas y dientes por cada nuevo papel. Su innegable talento de repente era insuficiente para protegerla de la nube negra que había descendido. A pesar de estos obstáculos, O'Hara se negó a retroceder o conformarse. Continuó trabajando, a veces contra probabilidades increíbles, y finalmente superó a muchos de aquellos que intentaron silenciarla. Incluso décadas después, O'Hara hablaba abiertamente sobre sus experiencias, revelando las oscuras corrientes subterráneas de una industria que exigía silencio y sumisión de sus estrellas más brillantes. Hoy, ella se erige como un faro de valor y autenticidad, una mujer que eligió el respeto propio sobre el estrellato y cuya historia todavía inspira a aquellos que no están dispuestos a sacrificar sus principios por la fama. Veronica Lake. La historia de Veronica Lake es una mezcla de superestrella de la noche a la mañana y una caída súbita e inexplicable. Uno de los cuentos con moraleja más impactantes de Hollywood. Irrumpió en la escena en la década de 1940. Su peinado peekaboo se convirtió instantáneamente en una tendencia nacional, copiado por millones de mujeres. Con su voz seductora y mirada misteriosa, encabezó clásicos del cine negro como This Gun for Hire y The Blue Dahlia. En su apogeo, Lake no era solo una estrella de cine, era un fenómeno, cautivando la imaginación del público con carisma sin esfuerzo. Pero el brillo de su estrellato ocultaba una batalla implacable detrás de las cámaras. Veronica Lake era franca y no tenía miedo de expresar su opinión en el set, una actitud que le ganó admiradores entre el público, pero pocos amigos en las salas de juntas de Hollywood. Se negó a interpretar el papel de la estrella sumisa. El momento decisivo llegó cuando rechazó la invitación de un productor a una reunión privada bajo el pretexto de discutir su contrato. Ella sabía lo que se esperaba y no iba a cumplir. La retribución de la industria fue inmediata. Casi de la noche a la mañana, a Lake se le etiquetó como difícil, inestable e inasegurable. Una sentencia de muerte en el negocio del cine. Los rumores sobre su salud mental y fiabilidad fueron difundidos por quienes tenían poder. Todo para desacreditar su determinación. La situación empeoró cuando fue presionada para fingir un romance con un compañero de reparto masculino para acallar los chismes sobre su vida personal. Nuevamente, ella se negó, valorando su dignidad sobre los trucos publicitarios. Con cada acto de desafío, las oportunidades de Lake se evaporaron. Se cancelaron contratos, los agentes la abandonaron, y los papeles que antes parecían garantizados desaparecieron. Para sus 30 años, la ex ícono luchaba solo para llegar a fin de mes, trabajando eventualmente como camarera para mantenerse. Un destino impensable para alguien que una vez estuvo en la cima de la industria. La trágica caída de Lake no fue el resultado de un escándalo o un fallo personal, sino la consecuencia directa de negarse a ceder ante un sistema que castigaba la independencia y la honestidad en las mujeres. Cuando murió, pocos en la industria la recordaban, pero la historia de Veronica Lake perdura como una lección sombría. A veces, Hollywood borra a quienes se niegan a seguir el juego. Sin embargo, en su negativa, ella logró una victoria silenciosa. Su historia nos recuerda que la dignidad tiene un precio, pero su valor perdura más allá del alcance del poder. Judy Garland. Judy Garland sigue siendo una de las intérpretes más icónicas y queridas en la historia de Hollywood. Su voz, cautivadora, vulnerable y poderosa, resonó con audiencias de todo el mundo, convirtiéndola en una leyenda incluso antes de ser adulta. Pero el resplandor dorado de la carrera de Garland
ocultaba una realidad más oscura y preocupante. Desde sus primeros días como estrella infantil, Judy fue tratada menos como una persona y más como un recurso para ser controlado y explotado. La manipulación comenzó a una edad casi inimaginable. Los ejecutivos del estudio dictaban todo: su peinado, su peso, sus amigos, incluso sus mismos movimientos. Le daban una dieta constante de píldoras, algunas para mantenerla delgada, otras para mantenerla despierta, y aún más para hacerla dormir. Cada momento de Garland era monitoreado, su inocencia sacrificada a las demandas del ojo público. A medida que Judy crecía, las presiones solo se intensificaron. Ejecutivos poderosos, envalentonados por su autoridad, comenzaron a ofrecer favores condicionados, oportunidades para nuevos papeles o promociones que venían con condiciones. Cuando Garland, ya una adulta cansada a pesar de su juventud, comenzó a resistir y afirmar sus límites, el costo fue inmediato. Los directivos del estudio la etiquetaron como inestable e inservible, difundiendo rumores de que era difícil o imposible trabajar con ella. En realidad, su supuesta falta de fiabilidad no era más que una negativa a participar en los juegos de poder, que no tenían nada que ver con el arte y todo que ver con el control. La industria no la expulsó con fanfarrias o escándalos. Simplemente dejaron de responder a sus llamadas. Las deslumbrantes ofertas desaparecieron. Los papeles que ella hizo famosos fueron entregados a otros y Garland se quedó a recoger los pedazos. Su vida posterior estuvo marcada por una dolorosa lucha por reclamar su carrera y felicidad personal. Sin embargo, a pesar de toda la angustia, Judy Garland nunca rindió completamente su integridad. Ella sigue siendo un símbolo tanto de la magia de Hollywood como de sus profundas corrientes destructivas. Su valentía para finalmente decir no le costó caro, pero también iluminó un camino para otros que se negaron a ser cómplices de su propia explotación. Dolores Hart. El viaje de Dolores Hart en Hollywood comenzó con todas las características de una clásica historia de éxito. Con una belleza llamativa, un encanto sincero y un talento innegable, rápidamente ascendió al estatus de protagonista, actuando nada menos que junto a Elvis Presley en Loving You. Se hizo conocida como la chica que besó a Elvis, su futuro trazado por admiradores y ejecutivos del estudio por igual. Sin embargo, detrás del glamour y la promesa, Hart estaba lidiando con una realidad que cambiaría para siempre el curso de su vida. A medida que su carrera florecía, también lo hacían las expectativas que aquellos en el poder colocaban sobre ella. Las oportunidades en Hollywood rara vez llegaban sin ataduras, y Hart se encontró enfrentando una serie de ofertas cargadas de condiciones personales e inapropiadas. Los jefes de los estudios y productores dejaron claro que el avance requería cumplir con demandas que cruzaban la línea de lo profesional a lo profundamente personal. La presión era sofocante, el ambiente cada vez más inseguro para una joven que valoraba su dignidad. En lugar de someterse, Hart tomó una decisión que dejó atónita a la industria. Dejó Hollywood, dándole la espalda a la fama y la fortuna. Para muchos, su retirada repentina del ojo público parecía ser un despertar espiritual, una conversión dramática a la vida religiosa. En verdad, como Hart misma reveló más tarde, la fuerza impulsora detrás de su partida fue la necesidad de escapar de la toxicidad hipócrita que impregnaba los estudios. No huyó de los focos, huyó del precio que se requería para permanecer en ellos. Dolores Hart encontró paz y plenitud lejos de las cámaras, abrazando una vida como monja benedictina. La tranquilidad del convento contrastaba fuertemente con las presiones implacables de Hollywood. La historia de Hart no es de fracaso, sino de una autoconservación radical, un testimonio del poder de elegir el propio camino, incluso cuando significa dejar todo atrás. Su legado sigue siendo único. Una mujer que demostró que a veces el mayor acto de rebeldía es simplemente irse con tu alma intacta. Susan George. Susan George, con su cautivadora belleza e intensa presencia en pantalla, fue una sensación a finales de los años 1960 y principios de los 70. Cautivó al público en películas como Perros de paja y La loca escapada, construyendo una reputación tanto como símbolo sexual como actriz seria con un talento innegable. Hollywood se dio cuenta, y Susan parecía destinada a una carrera llena de papeles protagónicos y aclamación internacional, pero a medida que su carrera ascendía, se encontró con un sistema oculto que finalmente decidiría su destino.
no basado en el talento o en su capacidad de atraer taquilla, sino en su disposición a someterse a hombres poderosos tras bambalinas. Era una época en la que a menudo se esperaba que las actrices jugaran el juego, aceptaran invitaciones, asistieran a fiestas privadas y formaran relaciones más estrechas con productores y ejecutivos influyentes. Para Susan, se trazó la línea cuando le ofrecieron un contrato importante, la mayor oportunidad de su carrera. El contrato, sin embargo, venía con condiciones, expectativas implícitas de intimidad fuera de pantalla con miembros del equipo de producción. El mensaje era claro. Su futuro como protagonista estaba condicionado. Su talento era secundario a su cumplimiento. Susan George se negó. No cambiaría su autoestima por la fama, por muy tentadora que fuera la promesa de estrellato. Las consecuencias de su decisión fueron inmediatas e irrevocables. Aparentemente de la noche a la mañana, las ofertas desaparecieron, las convocatorias de casting se detuvieron. No hubo escándalo público, ni drama de tabloides, solo un repentino y escalofriante silencio de una industria que previamente la había cortejado. En entrevistas posteriores, Susan reconoció el costo de su integridad, afirmando que sabía que había cerrado la puerta más grande disponible para ella en Hollywood. Lo que hizo el caso de Susan particularmente doloroso fue la completa ausencia de reconocimiento por parte de la industria. No fue incluida en ninguna lista negra de manera oficial. Más bien, se volvió invisible. Hollywood no la despidió. Simplemente dejó de verla por completo. Sin embargo, al elegir la integridad sobre la conformidad, Susan George dio un ejemplo para otros. Su historia es un recordatorio claro de que incluso la carrera más deslumbrante puede extinguirse en un instante, cuando una mujer elige su autoestima sobre las demandas de un sistema corrupto. Mira Sorvino. La historia de Mira Sorvino sirve como un escalofriante recordatorio de que la cultura del casting couch del viejo Hollywood persistió mucho en la era moderna. Irrumpiendo en la escena en los 1990, Sorvino rápidamente se hizo un nombre con su actuación Revelación en Poderosa Afrodita, por la cual ganó un premio de la Academia a la mejor actriz de reparto. Su futuro parecía ilimitado, con directores y estudios compitiendo por su talento, inteligencia y encanto único. Sin embargo, bajo la superficie, se libraba una guerra invisible por su autonomía, una que le costaría caro por simplemente decir no. En el apogeo de su carrera, Sorvino se encontró con los avances del poderoso productor Harvey Weinstein. Cuando rechazó sus proposiciones no deseadas, la represalia fue tanto sutil como devastadora. Los papeles que le habían prometido verbalmente desaparecieron misteriosamente. Más tarde, los directores admitieron que la compañía de Weinstein les había dicho que Sorvino era difícil de trabajar, una difamación deliberada destinada a aislarla. El aclamado director Peter Jackson reveló que durante el casting para El Señor de los Anillos se le desalentó específicamente de contratar a Sorvino debido a esos rumores infundados. Para Mira, la experiencia fue desconcertante y dolorosa. Observó cómo su carrera, que antes estaba en su apogeo, se frenaba por razones que inicialmente no podía entender. A medida que se reveló la verdad a través del movimiento Me Too, Sorvino se dio cuenta de que había sido sistemáticamente excluida. No por ninguna falla profesional, sino por negarse a ser cómplice del abuso de poder de Weinstein. El código no escrito de Hollywood era claro: cumple o desaparece. A pesar del desamor, Sorvino transformó su dolor en activismo. Se convirtió en una de las defensoras más vocales de los sobrevivientes de acoso y abuso, usando su voz para exigir transparencia y reforma en una industria que siempre había castigado a las mujeres por su resistencia. Su valentía ayudó a romper el silencio, abriendo puertas para futuras generaciones de actrices. El legado de Sorvino no es meramente de pérdida, sino de empoderamiento, prueba de que enfrentarse a la injusticia, incluso cuando te cuesta todo, puede ayudar a cambiar el mundo. Rose McGowan. La trayectoria profesional de Rose McGowan es un poderoso testimonio tanto de la oscuridad como de la resiliencia que se encuentran en las sombras de Hollywood. Conocida por su presencia impactante y sus papeles inolvidables en películas como Scream y la serie de culto Charmed, McGowan destacó como una actriz que se negó a ser moldeada por las expectativas de la industria. Pero su desafío, su voz y su inquebrantable sentido de la justicia, eventualmente la pondrían en el punto de mira de uno de los hombres más poderosos de Hollywood y prepararían el escenario para un ajuste de cuentas cultural.
A finales de los 19, en Tilham, Nearestaes, en los años 1990, en el apogeo de su fama, McGowan fue agredida por Harvey Weinstein, un acto que la perseguiría tanto personal como profesionalmente durante años. Cuando se negó a aceptar dinero para guardar silencio o mantenerse callada sobre lo ocurrido, fue sometida a una campaña implacable de intimidación, amenazas y, de manera más insidiosa, exilio profesional. Roles que habría ganado fácilmente desaparecieron. Ofertas para nuevos proyectos se secaron y antiguos colaboradores dejaron de devolverle las llamadas. A pesar de su inmenso talento y éxitos pasados, McGowan rápidamente se encontró fuera, mirando hacia adentro. La industria, ansiosa por protegerse, la pintó como problemática y controvertida. Le ofrecieron dinero para silenciarla una y otra vez, pero lo rechazó cada vez, eligiendo su dignidad y la verdad sobre la seguridad de su carrera. En su poderoso libro de memorias, Brave, McGowan revelaría más tarde cuán sistemático y bien organizado estaba este veto, exponiendo no solo las acciones de Weinstein, sino todo el aparato que lo había habilitado y protegido durante décadas. En lugar de desvanecerse, Rose McGowan se convirtió en una de las voces más fuertes del movimiento Me Too, inspirando a muchas otras mujeres y hombres a contar sus propias historias. Su activismo ayudó a arrancar la máscara dorada de Hollywood, mostrando al mundo el alto precio que pagaron aquellos que se atrevieron a hablar. El valor de McGowan no llegó sin sacrificio, pero al negarse a ser silenciada, se convirtió en un símbolo de desafío, esperanza y la continua lucha por justicia. Annabella Sciorra. El camino de Annabella Sciorra por Hollywood comenzó con promesas y elogios. Sus actuaciones en películas como Jungle Fever y La mano que mece la cuna revelaron a una actriz de rara profundidad y vulnerabilidad, ganándose una reputación como una de las talentos más cautivadoras de la industria. Sin embargo, detrás de los elogios, Sciorra estaba librando una batalla privada contra una fuerza mucho mayor que cualquier personaje que haya interpretado, una batalla que, en última instancia, transformaría su vida y carrera. A principios de la década de 1990, Sciorra fue atacada por Harvey Weinstein. El trauma que sufrió no terminó con el asalto. Cuando rechazó los avances continuos de Weinstein y se negó a guardar silencio sobre sus acciones, comenzó la represalia. A diferencia de las confrontaciones dramáticas representadas en las películas, la represalia de la industria fue sutil, generalizada y devastadora. Los papeles principales y las ofertas lucrativas se volvieron escasos. Los agentes de casting, que antes estaban ansiosos por trabajar con ella, de repente guardaron silencio. Los proyectos que le habían prometido se desvanecieron sin explicación. El efecto en Sciorra fue profundo. Cayó en un período de depresión y ansiedad, luchando por entender por qué su próspera carrera se había detenido. En ese momento, la verdadera razón permanecía envuelta en susurros y chismes de la industria. La realidad, conocida solo por unos pocos selectos. Años después, durante el muy publicitado juicio penal de Weinstein, el testimonio de Sciorra resultó crucial. Valientemente relató los detalles de su agresión y la destrucción profesional que siguió, exponiendo los patrones de abuso y de exclusión que habían silenciado a tantas mujeres durante tanto tiempo. El valor de Annabella Sciorra, al hablar, incluso después de décadas sufriendo en silencio, ayudó a validar las experiencias de innumerables sobrevivientes y a cambiar la comprensión pública de las dinámicas de poder en Hollywood. Su disposición a hablar su verdad, a pesar de conocer el costo, demuestra una resiliencia que trasciende la pantalla. El legado de Sciorra ahora se define no solo por sus notables interpretaciones, sino por su papel vital en desafiar una cultura de impunidad y allanar el camino para una industria más justa y responsable. Peggy Ann Garner. La carrera de Peggy Ann Garner es una de las más agridulces en la larga historia de Hollywood, de estrellas emergentes y desapariciones repentinas. Como niña, Garner fue una sensación, una prodigio cuyas actuaciones conquistaron el corazón de críticos y público por igual. Su talento era innegable. Con solo 13 años, recibió un Oscar juvenil especial por su inolvidable trabajo en A Tree Grows in Brooklyn. Los estudios de Hollywood celebraron su inocencia y encanto, creando una imagen cuidadosamente gestionada de la joven estrella ideal. Pero a medida que Garner creció, el tono de sus interacciones con la industria comenzó a cambiar, y con ello, todo su futuro. En la época dorada de Hollywood, existía una regla no escrita.
Las actrices jóvenes, sin importar cuán talentosas fueran, se espera que complazcan no solo al público, sino a los hombres a cargo. A medida que ella pasó de roles infantiles a convertirse en una estrella adulta, Peggy Ann Garner comenzó a recibir ofertas con condiciones implícitas y, a veces, explícitas adjuntas. Cuando dejó claro que no se conformaría, no asistiría a reuniones privadas ni accedería a las solicitudes inapropiadas de ejecutivos poderosos. Las invitaciones a audiciones y papeles disminuyeron y luego se detuvieron por completo. La transformación fue tan rápida como brutal. De repente, los guiones dejaron de llegar, el teléfono dejó de sonar y el nombre de Garner, que antes brillaba, se desvaneció de las marquesinas. No se dio ninguna explicación pública y no estalló ningún escándalo. El sistema simplemente la borró. La parte más trágica de su historia es el entendimiento silencioso que desarrolló a una edad temprana, que su negativa a ser otra cosa que una profesional, a no dar nada más que su actuación, era la razón por la cual su carrera estaba siendo truncada. A diferencia de otros que podrían haber protagonizado batallas públicas o buscado atención por su situación, Garner se deslizó silenciosamente hacia el olvido. Nunca se le concedió la segunda oportunidad que su talento merecía, y Hollywood, ansioso por olvidar a aquellos que se negaron a jugar su juego, dejó su historia, en gran medida, sin contar. El legado de Peggy Ann Garner es un testimonio silencioso del costo oculto de mantener los propios principios en una industria donde la conformidad se valoraba por encima de todo. Su valentía ante la explotación sistémica sigue resonando como un recordatorio de todas las voces perdidas, no por fracaso, sino por la negativa a rendir su dignidad. Gracias por ver mientras revelamos las verdaderas historias detrás de 15 actrices de la vieja Hollywood prohibidas por no acostarse con hombres poderosos. Si estas historias te conmovieron, te sorprendieron o te hicieron pensar de manera diferente sobre la edad de oro de Hollywood, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias ocultas y verdades no contadas. Tu apoyo nos ayuda a arrojar luz sobre las voces que Hollywood intentó silenciar. Únete a nosotros mientras seguimos descubriendo las historias reales detrás de las estrellas. Y recuerda, cada vez que compartes, mantienes su legado.